Lo segundo, detrás de esto, es el poder en la productividad, perdón, la productividad. Eso es un concepto que estáis oyendo todos los días también, me imagino, en vuestros trabajos, en la calle, en los medios de comunicación, porque os dicen, tenéis que ser más productivas, tenéis que ser más productivos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué nos dicen con esto? La productividad es un concepto bastante simple. Nos dice que para producir la misma cantidad de las mismas cosas, estamos utilizando menos trabajo. Y aquí hemos ganado en productividad. Y este concepto está en la base de todo el concepto de progreso o de reparto. Gracias a la productividad podemos, por ejemplo, reducir la jornada laboral. Sin embargo, tenemos que preguntarnos una cosa. ¿A qué precio hemos conseguido aumentar la productividad? ¿Qué está detrás de este concepto? Y aquí podemos coger un ejemplo básico. La agricultura. La agricultura, entre el año 1000 y 1800, para producir 50 kilos de trigo, necesitábamos 200 horas, de forma media, en Europa. En 1950, 30 horas. Y os pregunto, hoy en día, ¿cuántas horas necesitamos para producir 50 kilos de trigo? El que me dice más no escuchará la charla, desde luego. Posiblemente no llegue a una hora. Sois muy productivos en Sanse, desde luego. Puede ser, en algunas partes os digo que no. De media estamos en 2 horas y media, más o menos. O sea que hemos pasado en 200 años de 200 horas a 2 horas y media. Esto es un aumento de productividad brutal, casi multiplicado por 80. Y aquí vuelvo a la pregunta de antes. ¿A qué precio? Esto no sería posible sin energía fósil. El sistema agroalimentario necesita energía barata, petróleo, en todos sus procedimientos. Pesticidas, fertilizantes, tractores, transporte, por supuesto, para tener tomate todo el año, o plátano desde Canarias, o Colombia. Refrigeración. No funciona en ningún momento el sistema agroalimentario sin una energía barata. Además, el sistema agroalimentario es el primer emisor de CO2 de este mundo. Más del 50% de las emisiones de CO2 vienen directamente del sistema agroalimentario. ¿A qué precio hemos conseguido la productividad tan alta? De hecho, hoy podemos decir que gran parte de los aumentos de productividad son nocivos para la sostenibilidad. Hoy ser más productivo en nuestros sectores no es ser más sostenible, al revés, es ser menos sostenibles. Y además, el concepto de productividad no se adecua a muchos sectores que no sean ni la industria ni la agricultura. Queremos hablar de productividad en la educación, en la salud. O si puedes imaginar, por ejemplo, una orquesta filarmónica, preguntarle, por ejemplo, si quieren tocar cada año más rápido. No tiene ningún sentido para mucha gente. Hay cosas que necesitan, como veremos adelante, calidad. Detrás de este concepto de poder adquisitivo tenemos otro concepto, que es fundamental, que es el progreso tecnológico. Y además suelen decir, cualquier tipo de progreso tecnológico es bueno y aceptable, ¿verdad? De hecho, la ciencia, la tecnociencia, nos va a salvar. Sin embargo, aquí tenemos que oponer dos conceptos básicos. Uno es el efecto rebote, que nos dice lo siguiente. Vamos a coger un ejemplo muy concreto para verlo. Un coche, hoy en día, consume mucho menos que hace 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tenemos más o menos emisiones de todos los coches ahora mismo. Más. ¿Por qué tenemos más? Porque hay más coches, porque hay más chinos que quieren tener coches, porque tenemos más coches por familia en el norte. Y entonces, todo lo que ganamos por un lado, gracias a la tecnología, lo perdemos por otro lado por el número de unidades vendidas y consumidas. Esto es el efecto rebote. Por tanto, aquí la tecnología no nos va a salvar. Es un problema de organización social. Y además tenemos otra cosa que la gente conoce menos, y se llama la tasa de retorno energético.
Una cosa que vamos a vivir cada vez más, porque es fundamental. Nos dice lo siguiente: ¿cuánta energía tengo que poner para sacar y extraer una energía? Y de esta unidad que he puesto, ¿cuánta energía saco? ¿Vale? Pongo, por ejemplo, un barril de petróleo, ¿y cuántos barriles de petróleo voy a sacar? Eso os podéis imaginar. Si os gustan las películas, por ejemplo, del Far West, os podéis imaginar. Aquí tenéis vaqueros que van, cogen la pala, hacen un agujero y sale un chorro de petróleo. Con poquísima energía han conseguido tener muchísimo petróleo. Esto es una tasa de retorno energético altísima. Sin embargo, por supuesto, estos pozos los hemos terminado. Ahora lo que tenemos son pozos mucho más complejos de extraer el petróleo. Por tanto, la tasa de retorno energético está bajando. Ahora mismo, con un barril de petróleo podemos sacar 20. Hace 100 años eran 100. Con el carbón, de 1 a 15 más o menos. La pregunta interesante es, ¿y con las nuevas energías, ya sean renovables o no renovables, cuánto sacamos? ¿Cuál es su tasa de retorno energético? La mejor de todas, la eólica, hasta 12 o 15. La fotovoltaica, hasta 6 o 8. El fracking, que hemos comentado antes, hasta 5, en el mejor de los casos. Agrocombustibles, los mejores de los mejores, hasta 8. Y los peores, hasta el negativo. Perdemos energía en el proceso. Y aquí lo tenemos que cruzar con el último dato. Para mantener la sociedad industrial y de consumo de masas que hemos creado, necesitamos una tasa de retorno energético entre 12 y 25. De nuevo estamos viendo que las nuevas energías, sean renovables o no renovables, no pueden asumir y sostener esta sociedad industrial. Por eso el problema no es tan tecnológico, es político. Es de cómo consumimos, cómo producimos, cómo trabajamos. Esto es la cuestión realmente que está detrás de todo esto. Luego tenemos otra cosa, que es el cuarto mito, que es el poder adquisitivo. Eso también lo vais a ver todos los días, porque si queremos relanzar la economía, necesitamos consumir más. De hecho, hace 50 años ya, en Estados Unidos, había un cartel bastante interesante. Aquí tenéis que imaginar el tío Sam. ¿Lo imagináis, no? El tío Sam. Y decían, compra hoy, porque si compras hoy, habrá un desempleado menos mañana. Quizás tú. Y esto no ha cambiado. Seguimos consumiendo para que haya empleo mañana. De hecho, no solamente somos trabajadores productivos, sino también que somos trabajadores del consumo. Consumir ahora mismo es un deber patriótico para que la economía pueda funcionar. Porque además detrás del poder adquisitivo está el último factor central. Es el empleo. Y ojo, no he dicho trabajo, he dicho empleo. Porque el empleo es un concepto de trabajo muy reducido. Primero es un trabajo que es productivo. Es decir, que crea un tipo de riquezas muy concretas, materiales, tocables, que se pueden intercambiar en el mercado. Además es un trabajo que es mercantil, porque vamos alquilando nuestra fuerza de trabajo en el mercado. Es un trabajo asalariado, porque muy pocas personas realmente poseemos los medios de producción. Y además es un trabajo a tiempo completo. Hoy en día el tiempo completo significa 8 horas más horas extras. Esto es el empleo. Entonces, en esta sociedad, quien no tiene empleo no tiene acceso ahora mismo a sus necesidades básicas cubiertas. Quien no tiene empleo no consume y por tanto no tiene acceso a su estatus en la sociedad de consumo de masas. Es una persona marginada. Y además, quien no consume no crea empleo. Y aquí hemos cerrado el círculo que es el empleo, el poder adquisitivo y la producción y el consumo. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión muy importante. Y eso tenemos que hacer primero a los sindicatos. Cualquier tipo de empleo no vale. Por diferentes razones. No vale. Los empleos que no son éticos, ¿valen o no valen? No deberían valer. No deberían valer. En España, ¿cuánta gente trabajando ahora mismo en el sector para construir armas, fabricar armas?
casi 30.000. Esto, por supuesto, da pan a los trabajadores, pero da miseria a mucha otra gente. Además, tenemos trabajos, por supuesto, no es que no valgan, es que no tienen futuro por la crisis ecológica. Todos los sectores que necesitan muchísima energía no pueden sostenerse en el futuro. Que sea el sector aéreo, por ejemplo, el sector de turismo de masas, el sector agrícola, en esta forma actual, no pueden seguir adelante con tan poca energía. Son sectores que o bien van a decrecer de forma radical, o bien se van a reconvertir hacia otra cosa. Y también hay empleos que no crean valor. De hecho, aquí os voy a poner un ejemplo que tenemos con nuestros compañeros de la New Economics Foundation, que es un think tank inglés. Y ellos lo que hacen, en vez de calcular tasas de retorno energético, calculan tasas de retorno social. Es decir, por cada euro que voy a invertir una persona, ¿cuánto recupero o cuánta la sociedad va a recuperar con esos seguros? ¿Vale? Un euro puesto, ¿cuánto se recupera por otro lado? Y cogen así a dos extremos muy claros. Cogen a los banqueros, además digo banqueros, no banqueros y banqueras, porque suelen ser hombres, banqueros que ganan entre 500.000 euros y 12 millones de euros al año, ¿está bien? Y por otro lado, cogemos a las mujeres, aquí digo mujeres porque suelen ser mujeres, que limpian en el hospital. Ellas ganan el salario mínimo. Los banqueros, por cada euro que les hemos pagado, no crean valor, destruyen valor de entre 20 y 50 euros. ¿Y las mujeres que limpian el hospital? Pues ellas sí, crean valor, entre 5 y 10 euros. Y como sociedad nos tenemos que preguntar, ¿qué tipo de empleos tenemos que asumir? ¿Qué tipo de empleos crean valor para el conjunto de la economía? Eso es fundamental, y por eso os decía que es una pregunta que tenemos que hacer los sindicatos. No es una pregunta, tenemos que trabajar con los sindicatos para entender perfectamente que el pleno empleo no es un objetivo en sí mismo. El empleo solamente tiene sentido si aporta justicia, sostenibilidad y ética. Bueno, con esto por lo menos nos hemos dado un repaso rápido de la situación actual. Digo rápido porque podemos entrar en muchos matices, por supuesto.